queremos agradecerles el haber acudido a nuestro llamado para el día de hoy. También agradecemos, por supuesto, la hospitalidad que nos brinda CENCOS como lugar histórico en la Ciudad de México para brindar esta conferencia de prensa que tiene como, voy a explicar el objetivo de la conferencia de prensa, enseguida voy a presentar a las personas que están acá. Tenían el objetivo de pedir la entrega del expediente completo del caso. Después ya Carmen Herrera nos podrá ampliar sobre el planteamiento que ahora está presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las perspectivas que se abren ahora, ¿verdad?, en este sentido. Y finalmente Julio Atenco hará una reflexión de lo que implica este caso en relación a la demanda histórica de los pueblos indígenas en el sentido del cumplimiento de sus derechos y particularmente el derecho a la autonomía. Ese va a ser el mecanismo. Entonces, su servidor, soy Alfonso Ceguera Cruz, también del Centro de Servicios Municipales Heriberto G. Jara. Soy responsable del programa de promoción de la organización comunitaria. Empezaríamos entonces con Julia, que nos haría la lectura del boletín de prensa. Gracias, Alfonso, y gracias por estar aquí. Hoy hace 7 años que doña Ernestina Asensio Rosario, indígena náhuatl de 73 años de edad, fue encontrada por sus familiares en el paraje donde cuidaba sus animales, desvanecida y sangrando, con sus ropas desordenadas, señalando que se le habían echado encima los soldados. Ella falleció horas después al no encontrar atención médica oportuna. El hecho fue denunciado por familiares, organizaciones y autoridades a través de los medios de comunicación como muerte a causa de violación tumultuaria cometida por los militares, iniciándose la investigación ministerial correspondiente. Sin embargo, sorpresivamente, la investigación fue resuelta a priori por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien atribuyó su muerte a una gastritis, resultado que avaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien intervino indebidamente asumiendo funciones del Ministerio Público. La Fiscalía Especial creada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal porque, según su criterio, no había delito que perseguir y se archivó el expediente. Los lamentables hechos, su resolución y la manera en que se produjo conmovieron a la opinión pública nacional e internacional, por lo que el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Litigio Estratégico, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos, emprendimos acciones jurídicas tendientes a conocer la verdad de lo que ocurrió mediante el uso de los mecanismos de acceso a información pública existentes a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a Información, sin resultados a lo largo de 5 años, ya que en todo momento avaló la posición hermética adoptada por la Procuraduría para negarse a entregar la totalidad del expediente de averiguación previa que aclarara los hechos. Al no tener tampoco la respuesta esperada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudimos ante la justicia internacional. En enero de 2011, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por las violaciones que sufrió la señora Ernestina Asensio por su condición de mujer indígena, por la violación a su derecho a vivir libre de violencia y discriminación, y por la omisión del Estado de adoptar políticas orientadas a que doña Ernestina viviera una vida digna, tuviera atención oportuna de su salud y a que se le protegiera judicialmente por las afectaciones sufridas. Asimismo, se
se denunció la violación del derecho de acceso a información y con ello del derecho a la verdad. Considerando que un caso de tal gravedad, el Estado tiene en todo momento la obligación de explicar qué pasó. Ahora, el Estado mexicano tendrá que rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recientemente inició el trámite del caso, comenzando por solicitar la información sobre los hechos denunciados. Hoy, en el 7º aniversario de la muerte de doña Ernestina, estamos honrando su memoria y la de todas las mujeres indígenas de Veracruz y de todo el país, diciendo que no hemos olvidado, que seguiremos impulsando la justicia y la adopción de políticas que atiendan las violencias que viven las mujeres indígenas, particularmente la violencia institucional, que frenen la impunidad de los perpetradores y de los obstáculos que todavía enfrenta nuestra sociedad para el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia. Para eso, se requiere una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, basada en el respeto de su autonomía y derechos colectivos, una recomposición de las instituciones de justicia y del sistema de acceso a información pública en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Julia. Enseguida, Patricia Benítez nos va a presentar una narrativa de todas las vicisitudes que a lo largo de 5 años se desarrollaron para acceder a la información y a la totalidad, ese era el objetivo que no se logró, del expediente del caso. Gracias, Alfonso. Muchas gracias por estar aquí. Sí, pues nosotros, las vicisitudes y los vericuetos, ¿verdad?, de todos estos 5 años, antes que nada quisiera compartirles que estas 3 organizaciones y una más, que no está hoy acá, pero también litigio estratégico, y decidimos este objetivo, el objetivo de conocer la verdad, de que la sociedad merecía conocer la verdad. Es un derecho que tenemos. Apelando a ese derecho, estas 4 organizaciones iniciamos dos procesos de solicitudes de acceso a la información. Al mismo lugar, al Instituto Veracruzano de la Información, a través del Instituto Veracruzano de la Información, a la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Y entonces, bueno, nos llegó se negó, la Procuraduría nos entrega primero una versión pública, entre comillas, nosotros nos inconformamos porque esa versión no requería, no tenía, no era lo que nosotros habíamos solicitado. Entonces nosotros nos inconformamos. Una de estas solicitudes, a través de un amparo, llega hasta la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia resuelve el amparo, que sí es necesario que se entregue la totalidad de la versión pública del expediente. Pero la Suprema Corte y aquí viene una de las cosas medulares de este proceso, es que la Suprema Corte solamente resuelve el amparo, pero ya quien le confiere nuevamente a los órganos en Veracruz, al IVAI, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el que decida quién dice que es información reservada y qué es información restringida. Y nuevamente nos vuelve a colocar en el mismo lugar. No puede ser la misma Procuraduría, el mismo Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el que nuevamente vuelva a decidir, ser juez y parte. Entonces nosotros decimos, por un lado el Estado mexicano está simulando, y eso es algo grave, que esté simulando y que esté firmando pactos en el ámbito internacional en materia de derecho a la información, cuando no hemos podido esas organizaciones a lo largo de 5 años tener acceso al expediente completo de una
ministerial que no causó escándalo, que debería de ser pública en todo momento. Entonces, para nosotros es muy grave las organizaciones en todos estos largos de 5 años. No hemos olvidado, creemos y seguimos teniendo la plena seguridad que tenemos el derecho a saber qué pasó, el saber las condiciones, el saber el comportamiento que tuvieron las instancias de impartición de justicia ante el caso, y sobre todo a las omisiones que se tuvieron. Es por eso que, bueno, se cabe destacar también en este corto relato, pero que son 5 años, es que pues es un derecho que todos y todas tenemos, pero que muy difícilmente podemos hacer uso de ello si no hay un acompañamiento profesional como el de las abogados, en este caso, una de las solicitudes de litigio estratégico OLE, porque se requiere el tener, que no se pasen los plazos, el tener el marco legal, recursos, en fin, son una serie de cosas que aparentemente son fáciles, pero a la hora de estar enfrentándose a esta situación se convierten en verdaderamente vericuetos en lo que nos pone a nosotros como solicitantes. ¿Y para qué? Para que los órganos garantes, que en este caso el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, debiera de ser que son creados para garantizarle a las y a los solicitantes de una información pública o gubernamental, son lo que se tiene que ser se ponen del lado de los sujetos obligados por la ley, en este caso de la Procuraduría de Veracruz. Por lo tanto, decimos, son asignaturas pendientes en el país en materia de derecho a la información. Si no podemos no podemos nosotros decir que creerle al expresidente de la República, al procurador, no son actos de fe, hay un expediente, tenemos derecho a tener acceso a él. Y eso es el recorrido que tenemos, y es también uno de los derechos que estamos demandando ante la justicia internacional. México ha firmado todos los pactos en materia de transparencia internacional, y no a la hora en la práctica. Discriminación que por ser mujer, por ser indígena, por ser anciana, por vivir en condiciones de empobrecimiento, doña Ernestina se vio en ese escenario de vulnerabilidad, en ese resultado fatal en el que no tuvo ni un médico oportuno, no tuvo justicia, ni un trato digno, ni durante el tiempo que ella estaba todavía con vida, ni durante su muerte, ni posteriormente, como fue tratada por la justicia y por los mecanismos de acceso a información. A eso le llamamos múltiple discriminación, y solo le sucedió porque era una mujer indígena, anciana, pobre. También estamos denunciando la violencia de que fue víctima, la violencia de que dan cuenta las denuncias de ese momento, que necesitamos confirmar con el acceso a información, ¿verdad? La violencia perpetrada, la violencia sexual que fue denunciada, y también la violencia institucional, el trato que el Estado le dio en todo momento en su vida y en su muerte. Además, estamos denunciando la negación de la protección judicial que el Estado está obligado a brindarle de manera muy particular, de manera especial, con esfuerzos especiales, los cuales no se hicieron, más bien se hicieron al contrario. Y finalmente, como ya se ha dicho, estamos denunciando el derecho a la verdad, que no fue satisfecho ni por los órganos obligados, ni tampoco por los mecanismos de acceso a la justicia, como es la Suprema Corte de Justicia. Se hizo un camino largo para volver al mismo lugar. Estos son nuestros reclamos. El caso, por suerte, ha sido abierto.
está ahora en la cancha del Estado para que rinda cuentas, para que rinda información que conoceremos en algún momento, la que el Estado presenta a la Comisión, y podremos discutirla y podremos también, va a haber una fase de desahogo de pruebas ante la Comisión Interamericana, en donde vamos a poder argumentar, vamos a poder sostener lo que hemos denunciado ante la Comisión para que tenga todas las herramientas que requiere para emitir un pronunciamiento, un informe de fondo en donde, como esperamos, condene al Estado por las responsabilidades en que ha incurrido en contra de la señora Ernestina, en contra de la sociedad mexicana. ¿Sí? Eso es lo que esperamos. La Comisión deberá formular también una propuesta al Estado sobre la manera como debe responder ante esta situación, buscando justicia, reparación, verdad y medidas de no repetición. Le dará un plazo, y si en ese plazo el Estado no cumpliera, el caso llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el camino que esperamos, que recorrerá el caso, porque ya formalmente está abierto y está corriendo, y desde luego que queremos, por supuesto, demostrar lo que este caso nos presenta vergonzosamente, como el desprecio a las mujeres indígenas en este país todavía, que se refleja en las políticas que se aplican a las mujeres y a los pueblos indígenas, en el trato que les da la justicia, en la falta de cumplimiento y garantía del derecho a vivir libres de violencia y discriminación. También esperamos que contribuya este caso a focalizar y atender los grandes pendientes que tiene el derecho de acceso a información en nuestro país, hay una brecha todavía que se tiene que recorrer para hacer efectivo eso, que no tiene otra finalidad que el derecho a la verdad. En México estamos acostumbrados a que hay un escándalo cada día y al día siguiente se da vuelta a la página. Lo que queremos mostrar con este caso a la vuelta de 7 años es que no lo hemos olvidado, pero además que queremos con el caso contribuir a la justicia y a honrar la memoria de doña Ernestina con la justicia, y también a que la sociedad satisfaga el derecho a la verdad y que esos grandes vacíos institucionales se atiendan, se avance en ese sentido. Un aspecto particular que nos interesa lograr es que en el caso de las decisiones de la Procuraduría, de las Procuradurías de Justicia que investigan delitos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, que no esté restringida la posibilidad de cuestionar el archivo de los casos, como en este caso fue restringida únicamente a los familiares. Tiene que haber un cambio en México en el sentido de que en este tipo de casos cualquier persona puede contradecir, puede impugnar y puede pedir a la Procuraduría que aborte la investigación, que no se cierre, porque cerrarlo como se hace ahora es una garantía, pero de impunidad, no de justicia. Entonces, ese es uno de los grandes propósitos que tenemos también, y por supuesto sobre lo que Julio hablará, de que las políticas de Estado sean construidas, las que se aplican a pueblos indígenas, construidas desde el respeto de las autonomías de los pueblos. Esto es lo que esperamos lograr y eso es lo que estaremos trabajando en los próximos tiempos. Gracias, Carmen. Enseguida Julio Atenco, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, nos va a platicar los planteamientos y demandas que este caso conlleva en relación a
la ruptura de un pacto, si alguna vez lo hubo, entre los pueblos indígenas de México y el Estado mexicano, ¿no? O sea, cómo hacer para fundar una nueva relación que no se base en un modelo autoritario, sino en una relación de carácter respetuosa con los pueblos indígenas, en este caso particularmente del pueblo náhuatl de la Sierra de Songolica. Gracias. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este evento. Gracias a todos los compañeros de las organizaciones que solidariamente nos han acompañado en este proceso. Quisiera agradecer en especial a los periodistas, que como ustedes, muchos buenos periodistas, profesionales periodistas comprometidos con la ética profesional y con la verdad, nos han acompañado. Son muchos. Pero quisiera hacer un agradecimiento especial a dos personas, porque dos periodistas que han sido agredidas con motivo de este caso. El primer caso tiene que ver con Regina Martínez. La hermana Regina fue asesinada y hasta ahorita su crimen permanece impune. Y una de las vertientes de su trabajo era precisamente la búsqueda de la verdad para el caso de Ernestina. Su trabajo periodístico ha sido muy importante para evidenciar la ausencia de justicia en este caso. El segundo caso emblemático del sector periodístico es Carmen Aristegui. Hemos sabido que la han difamado, han pretendido burlarse de ella, y han anunciado varios medios, Carlos Marín especialmente, y la señora Laura hace poco, se burlaban y afirmaban que Carmen había mentido en el caso de Ernestina. El caso de Carlos Marín denunciaba que Carmen inocentemente había caído en el manejo político que algunos líderes antigubernamentales habíamos armado con el caso de Ernestina, afirmando que este caso era un caso artificial, no existe tal crimen. Para poner en evidencia la mala fe de estas agresiones a Carmen Aristegui, traje a ustedes el oficio con el que el alcalde, síndico y regidor de Soledad Achompa, en el periodo 2005-2007, mandaron al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional, en donde se le exige que se haga justicia a nuestra hermana Ernestina. Este es el oficio, sellado por todas las agencias municipales, jueces auxiliares. Este es el oficio y el escrito en donde abordamos con mucho detalle qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué afirmábamos que era un crimen, también firmado y sellado por todas las autoridades comunitarias, jueces auxiliares, agentes municipales. Ese es el oficio. Es un documento histórico muy importante, que da fe que esto no es una obra de activistas locos que andan levantando banderas falsas. El caso de Ernestina es un crimen que sintetiza, como dicen los compañeros, una violencia de género, pero también una violencia étnica. La relación histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas
ha sido una relación de opresión política, una relación de segregación racial. Tuvieron que pasar 172 años para que por fin el gobierno de la República reconociera oficialmente la existencia, tan solo la existencia, de los pueblos indígenas de México. Es decir, la nación mexicana, hasta 1992, que se creó el artículo 2 el artículo 4 de la Constitución, 172 años pasaron después de la independencia para que México reconociera, el Estado mexicano reconociera que en México había pueblos indígenas. Salinas de Gortari, queriendo quedar bien en el marco internacional, porque él quería presidir la OSD, decía que en México los pueblos indígenas estaban contentos y suscribió, por cuenta propia, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con, que se llama sobre pueblos indígenas y tribales de los Estados Independientes, de 1989. Pero resulta que su firma se la invalidaron porque le dijeron, mientras la Constitución mexicana no sea compatible con el convenio 169, el Estado mexicano no puede suscribir legalmente el convenio. Entonces, Salinas de Gortari tuvo que convencer al Senado de la República para modificar la Constitución y crear el artículo 4. Gracias a esa reforma de ese artículo, que por fin reconoce que México está sustentado originalmente en sus pueblos indígenas. Por fin, con esa reforma, ya tuvo vigencia, se ratificó el convenio 169. Sin embargo, para los pueblos indígenas, para nosotros ha significado esto solo el inicio de una nueva etapa de simulación. Y es que en el artículo 4, como ahora en el artículo 2, según la reforma del 2001, se habla de que para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, la jurisdiccionalidad del Estado, se reconoce la autonomía y la libre determinación, pero deja a los estados a que se regule en cada entidad. Esto ha significado que en la Constitución se menciona a los pueblos indígenas, pero no se diga quiénes son ni dónde están. En los estados federados, como Veracruz, incluso se dice que son sujetos de derecho, pero no dice quiénes son los pueblos indígenas, no dice dónde están, no dice quiénes son sus representantes legales. En otras palabras, está la palabra pueblos indígenas, pero no existe el sujeto. Por eso, a nivel nacional, el movimiento indígena nacional, desafortunadamente no pudo llegar a tiempo con nuestro compañero Marcos, Abudio Marcos, que es el representante del movimiento indígena nacional, en donde participamos nosotros, junto con el Congreso Nacional Indígena, que creamos en el 96, junto con el EZ y muchas otras organizaciones indígenas, demandamos que haya un nuevo pacto federal que reconozca la naturaleza pluriétnica, plurinacional de nuestro país, a semejanza de Ecuador y Bolivia. Consecuentemente, la nueva Constitución reconozca el derecho de estos pueblos a no solamente a tener acceso a la jurisdicción del Estado, no, reconozca que el Estado debe tener dos grandes partes de su cuerpo: uno regido por el derecho positivo, otro por el derecho indígena. Uno con instituciones que hablen de la lengua castellana, español, la cultura occidental, y otro cuerpo institucional
es derecho de nuestros pueblos a estudiar, a leer, a escuchar en lengua materna. En fin, este planteamiento se sintetiza en un proyecto indígena nacional que hemos dado a conocer y esperamos que este caso de Ernestina ayude a hacer visible la legitimidad de estos derechos y no se vuelva a repetir este caso de violencia contra la mujer indígena y contra los pueblos indígenas. Gracias. Muy bien. Gracias, Julio. Bien, entramos pues a la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a pedir para que pueda ir anotando su nombre y de qué medio vienen. Por acá. Ana Yuri García, de la agencia CIMAC Noticias. ¿Nos pueden precisar las fechas? ¿Cuándo presentaron el caso ante la Comisión Interamericana? La fecha exacta, el día. Dijeron que en enero de 2011 y la fecha en que lo aceptó la Comisión Interamericana. Y mencionaban por ahí cuáles son los reclamos. Estos, tengo entendido, serán derechos que están contenidos en tratados internacionales. ¿Qué tratados internacionales están ustedes poniendo ahí? Y la otra parte también de las fechas del tema de la Suprema Corte. ¿Cuándo dijo la Suprema Corte? ¿Cuándo el Instituto les dijo que no les iba a dar la información? Bueno, la petición, que es como se llama en este mensaje, fue presentada en enero, si mal no recuerdo, como el 13 de enero, por ahí. No estoy segura de precisarlo ahora, de 2011. Y el caso fue abierto, no se nos notificó que se le pidió información al Estado en el mes de noviembre de 2013. Y está en manos del Estado para que presente información acerca de la denuncia que está presentando. Los tratados que estamos invocando, primordialmente, desde luego, porque procesalmente así debe ser, estamos alegando la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo cuarto habla de la obligación del Estado de defender la vida, ¿sí?, de generar condiciones de vida para la dignidad de las personas. Estamos invocando el artículo 1.1, que se refiere a la obligación de no discriminar. Entonces, que todos los derechos se deben respetar a todas las personas, incluyendo a las mujeres indígenas como doña Ernestina. Y también estamos invocando el artículo 25, que se refiere a protección judicial, y el artículo 13, que se refiere al derecho de acceso a información, principalmente. Después estamos invocando la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención de Belén-Torá, que reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que da a los estados en el artículo 7 una serie de obligaciones muy precisas de responder con debida diligencia, de actuar con debida diligencia para prevenir la violencia, para actuar cuando la violencia ocurre, y para sancionar a los responsables. Ahí es muy importante que el artículo 9 de la Convención de Belén do Pará señala que se deben tener en cuenta las condiciones particulares de las personas afectadas, de las mujeres afectadas por la violencia, como cuestiones de origen étnico, edad, condiciones económicas. Eso son obligaciones muy específicas. Esos son los tratados principales que estamos argumentando. Desde luego, toda la gama de normatividad que establece obligaciones en materia de no discriminación contra la mujer. Eso nos parece muy importante porque creemos que debe ser la lente desde la cual debe ser mirado este caso. ¿Sí? Muy bien. Está la pregunta. De
Sí, aquí cabe destacar que es en noviembre del 2012, cuando la Suprema Corte otorga el amparo y que es el pleno, en donde no se pone de acuerdo la Corte es en quién debe restringir o decidir cuál es la información que se testa, cuál es la información que se restringe y cuál es la que se reserva. Ahí no se pone de acuerdo y lo manda nuevamente al engrose, a que se haga el engrose del amparo, y allí es donde, bueno, le dan al IBAI, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde le dice, decide tú nuevamente, ¿quién? Se termina, y entonces ahí, eso fue en noviembre del 2013, o el 8 de 2012. El 8 de enero de 2013, el IBAI en su pleno resuelve, acata, pues no puede entrar en desacato, porque ya es la Suprema Corte la que le dice, efectivamente, no se ha respetado, tiene derecho a tener la información, y entonces le dice a la Procuraduría de Veracruz, entrega la versión pública, pero tú decides qué restringes, qué reservas y qué. Entonces, bueno, pues es en noviembre cuando la Suprema Corte otorga el amparo, es en enero, el 8 de enero, y es la primera versión pública que entrega la Procuraduría de Veracruz, es el 8 de febrero. Hay una inconformidad de que lo que se entrega en esa versión, porque el sentido común nos decía a las organizaciones que el expediente de doña Ernestina no podía ser el expediente completo de versión pública, hacer a 153 hojas que nos entregan. Nos inconformamos y el IBAI nuevamente dice, efectivamente, le da 3 días de plazo a la Procuraduría para que nos entregue la totalidad del expediente, y nos entrega 6 tomos. El día 3 de abril del 2013. Aquí es importante una cuestión. Efectivamente nos entrega 6 tomos y hasta ahí queda. Nada más para precisar, sobre este dato. Como Patricia comentaba en un principio, fuimos varias organizaciones las que presentamos las solicitudes de información al IBAI, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y la que se presentó también por parte de Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos. Se tuvo la última resolución en julio de 2010, que fue también con la que se inicia con estas dos. Con estas dos, pero esa es otra fecha, julio 2000. Correcto. Socio Medina de Reeducación. A mí me gustaría saber si hay fechas para estas audiencias a las que tendrá que acudir el Estado mexicano. Ustedes ya dicen que pues el Estado mexicano ya está obligado a responder. ¿Ya hay algunas audiencias? ¿Hay una fecha específica? ¿Qué tipo de funcionarios tendrían que asistir? Funcionarios del sexenio anterior, del actual sexenio, porque tomando en cuenta el caso de Rosario Radilla, pues ya habían pasado muchos años y fue el gobierno en turno, pero aquí todavía hay funcionarios que pueden responder por esto que ocurrió, ¿no? ¿A quiénes están convocando ustedes? Bueno, en un proceso internacional como este, de acuerdo a la Constitución, quien tiene la facultad o la responsabilidad de representación ante la Comisión Interamericana es el Poder Ejecutivo, y lo hace a través de Relaciones Exteriores, que tiene su equipo técnico, que es quien hace presencia ante la Comisión Interamericana. Ellos deciden, por ejemplo, el embajador ante la OEA y el subsecretario de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos deciden a quienes convocan. Por supuesto que va a ser llamado el gobierno del Estado de Veracruz, y es su facultad absoluta de decidir quiénes acuden a responder y cómo responden. Otra cosa distinta es a la hora del ofrecimiento de pruebas. ¿Cuándo es la audiencia o cuándo son las audiencias? Eso
todavía va a ser en una segunda etapa. Ahorita la etapa en la que está es en la etapa de admisibilidad, así se llama, que es donde se intercambian informaciones, posiciones de las dos partes, de los peticionarios y del Estado, para que la comisión tenga todos los elementos para decir si lo que se está discutiendo es de su competencia y se trata de una posible violación a la Convención Americana. Entonces, la Comisión Interamericana emitirá un informe de admisibilidad que es público. Esperamos que pronto, en cuanto se hayan agotado ese intercambio de informaciones, y después entra a la etapa de fondo. En la etapa de fondo es donde se desahoga la audiencia. Normalmente este tipo de casos, ahora estamos en una reforma ya procesal, antes los testigos se presentaban ante la Corte. Los casos que entraron a la comisión después de 2010, ya las pruebas se tienen que desahogar en la Comisión Interamericana. Entonces, las audiencias o la audiencia tendrá que ser en esa etapa de fondo y podrían ser llamados como testigos funcionarios que estuvieron en esa época y que puede que estén todavía. Podrían ser llamados tanto por el Estado como por la parte denunciante, ¿sí? Esa estrategia probatoria se va a desarrollar más adelante, pero es factible. Pero hasta el momento entonces todavía no lo cumplen el caso. No, el caso está abierto a trámite. Eso es, digamos, el término correcto. Es la primera etapa que debe desarrollarse, que termina esta etapa con el informe de admisibilidad, en donde donde dicen el caso es analizable a la luz de la Convención Americana en el uso de la competencia de la Comisión. Esa es lo que sucede procesalmente. Pero sí está abierto. Está abierto a trámite y en este momento ustedes pueden preguntar a la Cancillería. Ellos tienen notificación de la Comisión Interamericana y tienen un plazo para responder, un plazo que no conocemos porque esa es información que tenemos. Muy bien. En este expediente, Leopoldo Hernández de la agencia Notimex, en este expediente de 6 tomos que les entrega la Procuraduría, ¿qué excluyeron? ¿Qué información que me imagino que es algo importante? ¿Qué fue lo que no les entregaron? ¿Y a qué conclusiones llegan ustedes derivado de la información que hay en esos 6 tomos? Sí, nosotros, unos que no están y que es fundamental son las periciales. Las periciales son fundamentales en el expediente para nosotros conocer la verdad de lo que pasó. Esas no están. Y las organizaciones que solicitamos, no solicitamos la totalidad. No es la totalidad del expediente lo que se entrega. Entonces, eso es lo fundamental. Entonces, por lo tanto, nosotros no nos sentimos satisfechas, las organizaciones, con esta entrega. No están, y por eso, pero hay elementos que nos permiten, en lo que está en esos 6 tomos, que nos permiten agotar, como decía Carlos, agotar la justicia mexicana nacional, el marco legal nacional, de la cerrazón de estos 5 años del Estado mexicano, nos permite dar este siguiente paso. Mira, en ese sentido, un poco para complementar el punto, es un punto fundamental. Haciendo un análisis de 2 expedientes que sobre el caso se abrieron, hay un expediente de 23 tomos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está también en nuestro poder, en las oficinas del Centro de Servicios Municipales en la ciudad de Jalapa, y tenemos también el expediente de los 6 tomos, que es la versión pública de la totalidad del expediente. Entonces, haciendo una comparación, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando abre el caso, también solicita, digamos, la averiguación previa en el estado en que se encuentre, y haces una comparación entre el expediente público de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el expediente que nos entregó la Procuraduría de Justicia en el 2013,
y encuentras, por ejemplo, partes que omiten, que censuran la Procuraduría, que están abiertas en el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y particularmente lo que señala Patricia, o sea, donde el punto fundamental, el punto de quiebre, digamos, en términos del acceso al expediente, son las pruebas periciales que, digamos, que determinan que se trató de una violación y que de manera a veces hasta torpe, porque la mano que empezó a atestar en 2 días de manera apresurada, pues se le fueron algunos elementos que tienen que ver con opiniones de parte del personal médico que están abiertas y donde se señala evidentemente que se trató de un ataque sexual en contra de doña Cristina. Entonces son elementos de fondo que desgraciadamente no se han podido considerar en la justicia de México, pero que mientras no se tenga el acceso al expediente, entonces no se puede entrar ahora sí, digamos, al caso o la posibilidad de abrir el expediente para el castigo a los culpables, para que este caso no quede impune. No sé si querías saber un poco sobre esto. Sí. Hay un dato muy interesante. ¿Recuerdan ustedes que Calderón dijo que había muerto de gastritis mal atendida? La Comisión Nacional de Derechos Humanos se dedicó a justificar esa versión. Sin embargo, en el segundo documento que nos entregó el INAI, que les entregó a los compañeros, omitieron obviamente las periciales, pero cometieron un error. Dejaron sin borrar el informe del director del Hospital Regional de Río Blanco, que fue el que recibió a la paciente cuando llegó grave, y el dictamen el dictamen de su, ¿cómo se dice? El dictamen médico, el que dice las causas de su muerte, porque ahí falleció, dice que tiene heridas en lugares que aparece heridas, dice que muestran posible violación en partes convenientes y partes inconvenientes, es decir, vía vaginal, vía anal. Y dice que tiene fractura cráneoencefálica, otra de las causas de su muerte. Ese documento se les barrió y nos los entregaron como parte de la información, parte de las peticiones. Por eso, si se llegaran a exhibir los resultados periciales de los peritos veracruzanos, seguramente otra historia va a ser. Que estaban amenazados, ¿no? El doctor que... El doctor, Pablo Mendizábal, fue amenazado de que si no se retractaba. Afortunadamente, hasta el presente, médicos sigue en la misma postura de no retractarse. ¿Consultaron a la familia de Ernestina para hacer este trámite ante la Comisión Interamericana? ¿Tienen contacto con ellos? Muy importante esta pregunta. Fuimos a la Comisión Interamericana por derecho propio, como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad, porque exigíamos el derecho a la verdad y porque, como ustedes saben, tratándose de una violación de derechos humanos, toda la ciudadanía, toda la sociedad tiene derecho a pedir que se esclarezca, que se sancione a los responsables y se adopten medidas de no repetición. Y entonces por eso estamos denunciando que no se nos satisfizo el derecho a la verdad, pero también denunciando las violaciones que vivió la señora en vida y en muerte. La familia
por todas las razones que ustedes conocen, guardó silencio, no impugnó el resultado de la Procuraduría, pero tiene en todo momento el derecho de sumarse a este reclamo. Queremos que eso quede muy claro. Lo que haya sucedido en ese momento no anula su derecho de exigir justicia. Entonces, para nosotras, para las organizaciones, será bienvenida la familia en el momento que así lo decida y nos sumaremos fuerzas para exigir lo que estamos exigiendo. Arturo Prado de Retos, han contemplado, vivimos en la actualidad un gobierno represor, bajo amenazas de todo tipo. ¿Ustedes han contemplado que el gobierno actual tome represalias contra alguno de ustedes? Bien, sí, el clima que se vive, el clima político que se vive en el estado de Veracruz no es un clima favorable al derecho a la información, y en este sentido no solamente el derecho de acceso a la información pública, particularmente el derecho también que tenemos para ejercer la labor periodística, la labor informativa, para investigar, para llegar a esa información y para circular la información. Entonces, este es uno de los grandes problemas por los cuales atraviesa la coyuntura veracruzana, ¿verdad? En este sentido, por eso hemos preferido que el aniversario sea homenajeado mediante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que vamos a descuidar el ámbito local propiamente de las conferencias de experiencia y la circulación de la información de la entidad veracruzana, pero también queremos decir que obviamente la posición en la que están trabajando los reporteros, la gente que está haciendo las noticias en el estado de Veracruz, los obligan en ocasiones a autocensurarse o a censurar parte de su material, o incluso las barreras para que la información circule a nivel nacional pues también existen, ¿no? Entonces, por eso hemos determinado, precisamente para brindar una cobertura mayor en términos de opinión pública, de apoyo, de solidaridad, hacer este tipo de trabajo en la Ciudad de México, y ya pensamos intensificar nuestro trabajo acá, porque a veces nos hemos localizado en el estado de Veracruz, y desgraciadamente eso implica que noticias como esta no tengan la trascendencia que merecen, ¿no? Entonces vamos a estar presentes aquí junto con CENCOS y con las organizaciones del Distrito Federal. Los mismos se tienen una oficina aquí, las abogadas también. Vamos a estar pendientes de tener una estrategia de comunicación que reduzca los márgenes precisamente para respuestas de carácter represivo, ¿no? que como bien lo señalas, el gobierno de Veracruz sí, no duda en hacerlo, ¿no? Sin embargo, chiquilleras, el punto de partida es que esta demanda realmente es una demanda del pueblo nuevo de Soledad Azul. Y mientras esto sea así, tenemos, digamos, la fuerza social que esto significa. Desafortunadamente hoy no pudo estar el nuevo alcalde, pero platicando con él, decía que en un siguiente evento podría acompañarnos para suscribir lo que aquí estamos haciendo. Los familiares directos de Ernestina, por razones ya conocidas, no impugnaron, andaban de viaje, les dieron un tour en los extremos, Tamaulipas, Zihuatanejo,
la Basílica de Guadalupe, en fin, le dieron un tour para evitar que hubiera una posible impugnación. Pero más allá de ello, hay otros familiares que sí nos acompañan en este proceso. 1, 2, las autoridades municipales nos acompañan en este proceso. 3, yo me he dado la tarea de preguntar a las organizaciones priistas del municipio en qué posición están, y me han afirmado personalmente, no lo han hecho públicamente, pero me han dicho que están en la misma sintonía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, pues les agradecemos la participación y esperamos estar en contacto con ustedes para futuros encuentros y dar seguimiento al caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a la generosidad de centros. Gracias.